¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muy buenos días para todos. Sean ustedes muy bienvenidos. Hay mucha gente que ya nos acompaña desde hace mucho tiempo. Hay gente que se incorpora por primera vez a este ciclo, así que la bienvenida también especial a todos los funcionarios de la AFIP que también están con nosotros. Tengan ustedes muy buenos días. Y también a todos los que nos están siguiendo por streaming a lo largo del país. El saludo a todos los colegas también del interior. Vamos hoy a comenzar este ciclo 33 de actualidad tributaria. Siguen pasando los años. A ustedes los veo cada vez más jóvenes, debe ser la vorágine que los tiene bien. Y hoy tenemos, bueno, como ocurre normalmente, una cantidad importante de temas novedosos que se van dando en esta materia. El año pasado, ustedes recordarán, para los que estuvieron, en buena parte estuvimos abordando temas de la reforma fiscal. Y este año obviamente vamos a seguir porque ya estamos ahora en la etapa última, en la etapa previa a lo que es el momento de la verdad, ¿no? Que es las determinaciones de impuestos. Así que tenemos que empezar a ir más finito con todos estos temas. Por eso que ustedes van a ver que en el temario de hoy aparecen varios temas vinculados a la reforma, el tema de la transparencia, el tema de la reglamentación de renta financiera, el tema de fondos de terceros, pero también hay otros temas porque aparece este tema de la factura de crédito, que es un tema donde los profesionales económicos mucho van a tener que hacer en las pymes y prácticamente este tema se está lanzando en estos días en una forma definitiva, porque hasta el momento venía de a poco avanzando, así que este es un tema realmente muy importante para las empresas, muy importante para todos nosotros en lo que hace al rol que tenemos que ejercer dentro de las empresas. Así que bueno, con todo esto vamos hoy a comenzar con el temario. Yo quería agradecer muy especialmente a nuestro amigo Alberto Dalmacio porque ustedes van a ver en el material que se entrega hoy, hay muchos temas, obviamente esto tiene que ver con que este material arranca después de la última reunión de diciembre, o sea que viene acá todo el verano incorporado, y el verano incorporado siguieron las normas, ¿no? Así que aparecen una serie de disposiciones que nosotros le estamos entregando este material para lectura, porque en buena parte, como ustedes saben, son temas que no se desarrollan acá. Tenemos otro tipo de temas. Pero para ayudarlo a ustedes, porque comprendemos lo que es la tarea de cada uno de ustedes en la fase independiente, bueno, esta es una forma de colaborar con normas que son novedosas, que hay que aplicarlas, pero que a su vez también por las limitaciones de tiempo no van a ser dadas dentro del curso del día de hoy. Bueno, así que vamos a comenzar con el primer tema del primer bloque, que va a estar a cargo de Marcelo Corti, y que él nos va un poco a hacer un recordatorio de todo el tema de la reglamentación de ganancias. Ya nos estamos de a poco acercando a los vencimientos.
¿no? Ustedes tienen en la página web del Consejo justamente una nota que se ha publicado el día lunes, un resumen, donde ese resumen implica los anuncios que ha hecho oficialmente la AFIP respecto del tema de los vencimientos que vamos a tener próximamente, ¿no? Y entonces ahí aparecen algunas fechas que son claves. Hay una primera fecha que es el día 17 de abril, porque esa fecha, 17 de abril, cerca del recordado 20 de abril, para los colegas con más experiencia, yo diría, en la profesión, no me salía el término. Bueno, 17 de abril va a ser la fecha en donde vamos a poder tener los aplicativos a los efectos de poder trabajar el impuesto a las ganancias, el tema de la renta financiera, nuestra parte, o sea, la información que tiene la AFIP de cada uno de los contribuyentes, de acuerdo a la información que ha recogido de los agentes de información. Esa fecha límite, entonces, 17 de abril, donde vamos a contar con toda esa información. Después tenemos junio, que es el vencimiento de impuesto a las ganancias y impuesto a los bienes personales, el vencimiento que bueno, ya está estandarizado, y una semana después tenemos el vencimiento de renta financiera. Renta financiera que va a tener una determinación y un ingreso, si bien es el impuesto a las ganancias, se liquida como un módulo absolutamente independiente y por eso tiene una determinación propia, un mecanismo de ingreso propio. Y hasta se podría llegar a dar el caso de algún contribuyente que tuviera un saldo a favor en la declaración de impuesto a las ganancias, que en el caso de que tuviera a su vez renta financiera en la otra semana, podría llegar inclusive a utilizarlo por vía de compensación. Así que esas son las fechas, diría, clave como para que nosotros ya nos vayamos preparando en lo que hace a los vencimientos de ganancias y bienes personales, que este año, como sabemos, tiene el condimento especial justamente de renta financiera, que es el elemento realmente novedoso que tenemos, novedoso y complejo que tenemos este año. Por eso este tema lo va a desarrollar después Juan Carlos Nicolini, que con su acostumbrada sapiencia pedagógica le dimos bastante vuelta para ver cómo podemos hacerlo más fácil este tema, que de por sí es complejo. Así que él va a recurrir a una metodología que me parece que va a ser muy interesante, muy práctica, que es preguntas y respuestas que están esbozadas y sobre eso se va a ir desarrollando el tema, ¿no? Si se trató un poco de cambiar la metodología, dado la complejidad que tiene este tema, que ya todos sabemos de esa complejidad. Entonces, Marcelo Corti, empezamos. Reglamentación de la transparencia fiscal. Bueno, gracias, Humberto. Muy buenos días. Voy a referirme en esta primera parte a las nuevas reglas de transparencia fiscal que introdujo la Ley 27.430, reglamentada por el decreto 1170 del año pasado. Hagamos un repaso previo de cuál era la situación antes de las modificaciones que introduce la Ley 27.430. ¿Para qué? Para ver qué tratamiento se le daba a las rentas de sociedades del exterior pertenecientes a socios o accionistas del país. Como principio general, principio que no fue modificado por la Ley 27.430, las rentas de sociedades del exterior pertenecientes a socios o accionistas del país tributaban y tributan en la República Argentina cuando resultan distribuidas, no antes. Quiere decir entonces que si una sociedad del exterior obtiene rentas y las reinvierte, no las distribuye, ninguna incidencia existe en nuestro país respecto de la gravabilidad de tales rentas. Este es el principio general que se mantiene sin cambios con la Ley 27.430. La ley anterior establecía dos excepciones a este principio general, en donde las rentas resultaban gravadas en función de su devengamiento, es decir,
el socio o accionista del país debía tributar por los resultados impositivos o contables de la sociedad en la que tenía participación, en la medida que se dieran los dos supuestos que la ley anterior contemplaba. El primero de ellos es el de sociedades por acciones con rentas pasivas domiciliadas en países o jurisdicciones no cooperantes. Tenemos una sociedad, por ejemplo, en Bahamas, en Panamá, con rentas pasivas, sociedad por acciones. Teníamos que analizar si Bahamas, si BVI, Panamá o la jurisdicción que fuera, estaba o no en el listado de la AFIP de jurisdicciones cooperantes. Si la jurisdicción, el país, era una jurisdicción o país cooperante, no resultaba de aplicación el régimen de transparencia fiscal. En la realidad de los hechos, muy pocos eran los casos en donde resultaba de aplicación la regla de transparencia fiscal, porque la mayoría de las jurisdicciones o países eran cooperantes por estar en el listado de la AFIP que regía hasta el 31 de diciembre de 2017. La otra excepción que contemplaba la ley era cuando se trataba de sociedades, de personas. Cuando me refiero a sociedades de personas, me estoy refiriendo a sociedades cuyo capital no está conformado por acciones. En definitiva, se establece por default, no es una sociedad por acción, es una sociedad de personas. Y en estos casos también la renta se atribuye en forma directa al socio del país, gravando de esta manera los resultados impositivos o los resultados contables en la medida en que el socio o accionista sea una persona humana del país. Esto no resultaba de aplicación para los sujetos a empresa, las sociedades de capital en general. De forma tal, en definitiva, que hasta el 31 de diciembre del 2017 eran muy pocos los casos en donde resultaba de aplicación la transparencia fiscal por los comentarios que ya hemos efectuado. Esto cambia sustancialmente a partir del 1 de enero del 2018 con la vigencia de la Ley 27.430. ¿Por qué? Porque se introducen cambios sustanciales respecto de las condiciones que deben cumplimentarse a efectos de que resulte de aplicación al régimen de transparencia fiscal. Se prevén 3 casos en concreto mediante la modificación del artículo 133 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. El primero de ellos es el que contempla el inciso E del artículo 133. El primer caso es el inciso D del artículo 133, que está referido a los trusts, fideicomisos, fundaciones de interés privado y similares domiciliados, constituidos o radicados en el exterior. En este caso, lo que establece la ley es que las rentas se declaran por el sujeto que controla al trust, fundación, etcétera, y durante el ejercicio en donde se verifica la situación de control. Es importante que tengamos en cuenta que a efectos de la aplicación de este inciso no tiene trascendencia el tipo de renta que obtenga el trust, puede ser renta financiera o de cualquier otro tipo, puede tratarse de activos financieros o de cualquier otro tipo de activos. Y lo que es fundamental es definir qué se entiende por control, a efecto de evaluar si corresponde o no la aplicación de este inciso D del artículo 133. Lo que dice la Ley 27.430 es que se verifica el control cuando existen evidencias de que los activos del trust se mantienen en poder del sujeto residente en el país o son administrados por él. Realiza la ley una enunciación no taxativa de los supuestos comprendidos en este inciso. Por ejemplo, plantea el caso del trust revocable. Si el trust entonces es revocable, se considera que existe control por parte del fiduciante, en cuyo caso resultará de aplicación este inciso D del artículo 133. Otro supuesto que contempla la norma es cuando el constituyente, el fiduciante, es a su vez beneficiario. Y finalmente, cuando el sujeto tiene poder de decisión en forma directa o indirecta para invertir o desinvertir en los activos del trust. Hay también un etcétera, con lo cual queda abierta la puerta para que, en función de los hechos del caso, se pueda llegar a concluir de que el constituyente tiene poder de decisión para administrar, disponer de los activos del ente.
En este punto recordemos el caso, por ejemplo, Eurnequian, en donde se analizó el trust que había constituido en su oportunidad en el exterior, se evaluó si existía o no un genuino desapoderamiento de los bienes o se trataba en realidad de un acto de simulación a efecto de no tributar impuesto a las ganancias o bienes personales en el país. Con lo cual se analizó cuál era la injerencia, el poder de decisión del constituyente respecto del trustee, respecto del administrador, para en definitiva concluir si existía o no un trust o se trataba en realidad de una simulación a efecto de evadir el pago de impuestos. En realidad, este último punto tiene vinculación con este tema. En definitiva, habrá que analizar en función de los hechos cuál es el poder de decisión del constituyente para ver si tiene o no control sobre el trust. Si lo tiene, se aplica la regla de transparencia. Si no lo tiene, no resultará de aplicación. Aplicar la regla de transparencia implica que los resultados del trust tienen que ser declarados por el sujeto constituyente. Después vamos a ver un poco más en detalle qué implica esta suerte de imputación directa. Pasemos al segundo supuesto que contempla la ley, es el inciso E del artículo 133, que está referido a las sociedades y otros entes del exterior que no tienen personalidad fiscal. Cuando analizamos la ley en su momento, la ley 27430, pensamos, ¿qué quiere decir que una sociedad o ente no tiene personalidad fiscal? Pensamos en aquellas sociedades que, conforme la legislación del país de constitución, no resultan contribuyentes del impuesto porque se dispone que la renta de la sociedad deba ser atribuida, asignada al socio o accionista para que el socio o accionista tribute el impuesto que le corresponda. Pensemos, por ejemplo, en el caso de determinadas LLC de Estados Unidos o en nuestra propia sociedad colectiva o sociedad de hecho o informal. La sociedad colectiva no es contribuyente en Argentina. ¿Por qué? Porque la renta que obtiene se le atribuye a los socios, quienes le incorporan como renta de tercera categoría en su declaración jurada personal e ingresan el impuesto que corresponde. En eso pensamos cuando analizamos el concepto de personalidad fiscal. Si la sociedad o ente no tuviera personalidad fiscal, también aquí las rentas de la sociedad tienen que ser imputadas al socio o accionista en la proporción que le corresponda en función de su participación relativa sobre el patrimonio, resultados, etc. Ahora bien, el decreto reglamentario, el decreto 1170, definió el término personalidad fiscal y dijo que se considera que la entidad del exterior no tiene personalidad fiscal cuando no sea considerada sujeto obligado al pago del impuesto por la legislación del impuesto análogo al impuesto a las ganancias en vigor en la jurisdicción en que se encuentre constituida. Diría, esto claramente comprende los casos que hemos comentado como ejemplo, la LLC o la sociedad colectiva equivalente nuestra, pero también dejaría la puerta abierta para otras interpretaciones que en mi opinión no resultarían razonables, por eso creo que esto debiera aclararse vía reglamento. Pensemos el caso, por ejemplo, de una sociedad de paraíso fiscal que no paga impuestos en el país de constitución porque tal jurisdicción no grava la renta de fuente extranjera. ¿Quedaría comprendido en este concepto por no tributar la sociedad impuesto a las ganancias en el país en que está constituida? Entiendo que no debiera ser esa la interpretación correcta. Pensemos, por ejemplo, el caso de otra sociedad que no tributa impuesto a las ganancias por encontrarse beneficiada por algún régimen de promoción, por ejemplo. ¿Tiene o no personalidad fiscal tal sociedad? Bueno, estas son las dudas que plantea esta definición del reglamento que entiendo es importante se aclaren para evitar conflictos interpretativos. En mi opinión, estos dos casos que les estoy comentando debieran quedar encuadrados en el inciso F que ahora vamos a comentar y no en este inciso E de la ley, del artículo 133 de la Ley del Impuesto. No importa, a efectos de este inciso, la actividad desarrollada por la entidad del exterior, puede tratarse de una sociedad con rentas pasivas o con actividad operativa, ni tampoco importa el porcentaje de participación que corresponda al sujeto residente del país.
Así como en el inciso anterior que vimos, lo importante era verificar si existía o no control, en este caso lo esencial es determinar si la sociedad del exterior tiene o no personalidad fiscal. Pasemos al último supuesto que contempla la ley, inciso F del artículo 133. Esto está vinculado con las sociedades y entes del exterior con rentas pasivas y otro tipo de rentas. También, si se cumplen los requisitos que establece este inciso, las rentas de la sociedad se tienen que imputar en forma directa a los socios o accionistas del país. Y acá la particularidad que tiene este inciso es que para que resulte de aplicación se tienen que cumplir concurrentemente las 4 condiciones que establece este apartado. ¿Cuáles son los requisitos que se tienen que verificar? Primero de ellos, que las rentas en cuestión no deben tener un tratamiento específico conforme los incisos A a E de este artículo 133. De ser así, corresponderá aplicar el inciso específico que le corresponde y no este inciso F residual que estamos comentando. Fíjense ustedes también que si se trata de una sociedad o ente que queda encuadrado en los incisos D o E que recién vimos, tampoco resulta de aplicación el inciso F, ¿sí? Ahora bien, si la sociedad o ente no resulta encuadrada en los incisos D o E que recién vimos, puede sí quedar encuadrada en el inciso F en la medida que se verifiquen los requisitos que la ley contempla. Por eso digo que es una suerte de requisito de enunciación o caso residual respecto de los anteriores que el artículo contempla. Segunda condición que establece este inciso, la participación del socio o accionista del país por sí o con otros entes vinculados a él o con el cónyuge, conviviente u otros contribuyentes unidos por vínculos de parentesco, por consanguinidad o afinidad, hasta el tercer grado inclusive, tenga una participación igual o superior al 50% en el patrimonio, resultados o derechos de voto de la entidad del exterior. También se verifica este requisito aun cuando el porcentaje de participación sea inferior al 50% si se cumplen alguno de estos otros supuestos que prevé la norma. ¿Cuáles son estos supuestos? Cuando el socio o accionista posea el derecho de disponer de los activos del ente, cuando pueda elegir a la mayoría de los directores o administradores o integre el directorio o consejo de administración y sus votos sean los que definan la decisión que se tome, cuando pueda remover a la mayoría de los directores o administradores, cuando posea un derecho actual sobre los beneficios del ente, o finalmente cuando, independientemente de la participación, reitero, que tenga el socio o accionista del país respecto del patrimonio de la sociedad del exterior, al menos el 30% de los activos del ente correspondan a activos financieros generadores de rentas pasivas de fuente argentina exentas en función de lo que dispone el inciso W del artículo 20 de la Ley del Impuesto. Hay entonces, en lo que respecta al tema participación, una pauta objetiva que es participación en el capital por el 50% o más, y después hay pautas orientativas de que se tiene de alguna manera el control en función de estos elementos, de estas pautas que establece este mismo apartado. El tercer requisito que establece la norma es el vinculado con la falta de sustancia. Debe, de alguna forma, probarse de que la sociedad dispone de los medios materiales y humanos necesarios para el desarrollo de su actividad, para el cumplimiento del objeto para el que fue constituida. Obviamente, la evaluación de la necesariedad de los medios que resultan acordes con la actividad u objeto de la sociedad dependerá justamente de la actividad u objeto de la sociedad. No es lo mismo una sociedad holding que una sociedad operativa en cuanto a medios necesarios para la realización del objeto.
¿Cuáles son los medios necesarios? Bueno, vinculados con infraestructura, capital, los bienes afectados a la actividad desarrollada, el personal y en lo que respecta al personal, la calificación que requiere el personal para evaluar si es suficiente o no es suficiente para el desarrollo de la actividad. Acá básicamente lo que se quiere analizar es si se trata simplemente de una sociedad de papel, una carpeta, un expediente, o realmente hay una sustancia que le permite a la sociedad realizar la actividad objeto de su creación. Los medios que se tienen que aplicar para el ejercicio de la actividad pueden ser propios o también pueden ser provistos por terceros. En el caso de que terceros provean los medios, tendrá que probarse de que el tercero tiene vinculación con la sociedad o ente del exterior en la que se participe, o que se trata de un tercero que está domiciliado en la misma jurisdicción de la entidad del exterior y esta no sea una jurisdicción no cooperante o de baja o nula tributación. Alternativamente a la prueba de sustancia, se dispone que otro de los requisitos que establece la norma para resultar de aplicación es que la sociedad tenga rentas pasivas por el 50% o más de los ingresos totales del ejercicio, y en este punto no hay que computar dentro de los ingresos totales y tampoco dentro de las rentas pasivas la incidencia en el resultado de la evaluación de las tenencias accionarias por el valor patrimonial proporcional. O sea, el resultado por BPP no se toma en cuenta a efecto de determinar cuál es el porcentaje de la renta pasiva respecto del total de las rentas. Y finalmente, la otra alternativa posible para que resulte de aplicación este inciso es que la sociedad del exterior tenga ingresos de cualquier tipo que constituyan gastos deducibles para el sujeto del país vinculado a la entidad del exterior. Finalmente, el cuarto requisito a cumplimentarse es el nivel, la magnitud del impuesto que se ingresa por las rentas que anteriormente hemos citado. La tasa de imposición debe ser inferior al 18,75%, obviamente de la renta, del resultado, y esto es porque la ley establece que el impuesto no debe ser inferior al 75% de la tasa corporativa vigente en nuestro país, 25%, como ustedes saben, a partir del periodo fiscal 2020. Si se cumplen entonces estos cuatro requisitos que la ley contempla, resultará de aplicación este inciso F, regla de transparencia. Consecuentemente, los resultados que obtenga la sociedad del exterior tendrán que ser imputados al socio o accionista del país, también de acuerdo con el grado de participación que tenga en el patrimonio o resultados de la sociedad del exterior. ¿Qué se entiende por rentas pasivas? Esto es muy importante porque es uno de las condiciones que establece el inciso F que recién comentamos. Y esto también es importante porque recuerden ustedes que este inciso resulta de aplicación cuando las rentas pasivas sean iguales o superiores al 50% del total de ingresos de la sociedad del exterior. Son rentas pasivas, conforme lo define el decreto reglamentario, los dividendos y utilidades por participación en sociedades y otros entes del exterior. Esto no comprende, como vimos, la incidencia del valor patrimonial proporcional, y tampoco se considera rentas pasivas los dividendos que están originados en participaciones en sociedades con rentas operativas. En este caso, ese dividendo no constituye renta pasiva. Si la sociedad que tiene rentas operativas tuviera rentas operativas y rentas pasivas, bueno, parte del dividendo sí se considerará pasivo, porque una parte provendrá de rentas pasivas y una parte no, por provenir de rentas operativas. También son rentas pasivas los intereses y rendimientos por la colocación de capital, excepto que se trate de una entidad bancaria sujeta a la regulación del organismo regulador del país de constitución, o se trate también de préstamos a compañías vinculadas no residentes en el país. También es una excepción al principio general de considerar renta pasiva los intereses y rendimientos por la colocación de capitales.
Son rentas pasivas también las regalías por la cesión de uso o explotación de la propiedad industrial intelectual, asistencia técnica, derechos de imagen y en general activos intangibles, excepto que hayan sido generados por la propia entidad del exterior. El alquiler de inmuebles es renta pasiva, excepto que constituya su actividad principal. Esto también es importante que lo tengamos en cuenta. Si se trata de una sociedad del exterior cuya actividad es la locación de inmueble, esa sociedad no tiene rentas pasivas. Los resultados derivados de operaciones de capitalización y de seguro, excepto que se trate de una compañía de seguros del exterior. Los resultados derivados de instrumentos financieros derivados, excepto operaciones de cobertura. Los resultados provenientes de operaciones de compraventa de divisas. Las ganancias originadas en la enajenación de títulos valores en general, acciones, cuotas, participaciones sociales, monedas, títulos, bonos, excepto también que se trate de una entidad bancaria del exterior. Enajenación de otros bienes que generen las rentas indicados en los apartados precedentes, o bienes de uso que se encuentran afectados a la generación de tales rentas. Y esto no comprende, y esto también es importante, a los inmuebles en la medida en que, por lo menos por 3 años, hubieran estado afectados a la generación de rentas no consideradas pasivas. Es el caso, por ejemplo, de una sociedad que se dedica a la locación de inmuebles. Si el inmueble se vende y ese inmueble estuvo afectado a la locación durante por lo menos 3 años, ese resultado por la venta del inmueble no se considera renta pasiva. Si no se considera renta pasiva, quiere decir que no corresponde su imputación directa al accionista. Recién cuando la sociedad distribuya dividendos, el accionista local tributará por la porción de los dividendos que esté conformado por ese resultado por la venta del inmueble. ¿Y cuáles son los conceptos que, conforme la reglamentación, no integran la base imponible? BPP, ya lo dijimos. Los dividendos integrados por ganancias que se hubieran imputado por lo devengado con anterioridad al 1/1/18. Pensemos el caso de una sociedad con rentas pasivas, sociedad por acciones con rentas pasivas, que estaba domiciliada en una jurisdicción no cooperante. En ese caso, por la regla de transparencia fiscal vigente hasta el 31 de diciembre de 2017, el accionista local debía tributar en función de los resultados devengados impositivos o contables de la sociedad. Bueno, si esa sociedad distribuye dividendos, como ya el accionista local los grabó en su momento, bueno, tales dividendos no constituyen o no integran, mejor dicho, la base imponible del gravamen, justamente para evitar una doble gravabilidad. Lo mismo ocurre con los dividendos que están integrados por las ganancias comprendidas en los distintos incisos de la transparencia fiscal que vimos, D, E o F del 133 de la ley, también a efectos de evitar la doble gravabilidad. Los dividendos de sociedades constituidas en la República Argentina, puesto que la sociedad en Argentina habrá tributado los impuestos que corresponden, habrá sufrido incluso la retención que establece la ley 27430. Tampoco corresponde incluir en la base imponible las ganancias gravadas en la República Argentina, conforme lo dispuesto por el artículo 13.1 de la Ley del Impuesto. Esto está vinculado a la enajenación indirecta de bienes en el país, también esto a efectos de evitar la doble gravabilidad. Y también para las sociedades cuyas acciones fueron blanqueadas por la Ley 27260, tampoco constituyen integrantes, digamos, no se integra la base imponible, los dividendos que están conformados por utilidades contenidas en el último balance cerrado al 1 de enero del 2016 o el especial que se hizo al 22 de julio del 2016 o el valor de los activos del ente a esa fecha, esto de acuerdo a la forma en que se hubiera efectuado la exteriorización de la tenencia accionaria, y esto vinculado con las tenencias exteriorizadas en el marco de la Ley 27260, es decir, las distribuciones de dividendos originadas en tenencias de acciones de sociedades exteriorizadas en el marco de la Ley 27260 no integran la base imponible hasta el monto del activo exteriorizado en su oportunidad. Y finalmente,
establece el reglamento que tampoco integran la base imponible las rentas y los dividendos relacionados con los bienes de la sociedad del exterior que se hubiesen exteriorizado a título personal en el marco de la Ley 27.260. Se prevé también presentar como información complementaria a la declaración jurada del impuesto a las ganancias determinados datos vinculados con las participaciones en sociedades y otros entes del exterior. ¿Y cuáles son los datos que deberemos suministrar conjuntamente con la presentación de la declaración jurada de impuesto a las ganancias? Los datos identificatorios de la sociedad del exterior, su domicilio, si esta sociedad cumple con los requisitos de tenencia, control, tipo de renta, incisos D, E y F del 133 de la ley, si posee o no personalidad fiscal, el detalle de los resultados del ejercicio, las rentas a imputar conforme las reglas de transparencia y las rentas no computables por no integrar la base imponible. Se dispone también que la AFIP podrá solicitar la presentación de los estados contables de las entidades del exterior en la que tenga participación el contribuyente. ¿Y cómo se imputan las rentas en el caso de que se verifiquen las reglas de transparencia? Bueno, lo que dispone la ley y el reglamento es que las rentas deben imputarse de acuerdo con las normas que resulten de aplicación para el sujeto del país, y esto está vinculado con la determinación de la renta neta, la forma de determinación de la renta neta, la alícuota aplicable, el criterio de imputación al periodo fiscal, la conversión a pesos que deba efectuarse, de forma tal de que tendremos que aplicar las mismas reglas como si el titular del país hubiera sido el titular directo de los activos del ente o sociedad del exterior transparente. Así, por ejemplo, si se trata de una sociedad transparente del exterior que tiene una cuenta bancaria y en esa cuenta bancaria hay títulos públicos argentinos, debemos aplicar el mismo tratamiento como si el titular del país hubiera sido el titular de la cuenta. Es decir, en el caso de los títulos públicos argentinos, compararemos el valor de compra, si la compra es anterior al 31 de diciembre del 2017, con el valor de cotización del título a esa fecha. Determinaremos el resultado de la compraventa sin considerar grabada la diferencia de cambio por diferencia entre el costo y el precio de venta a la alícuota del 15% si se trata de títulos en dólares. El criterio de imputación será por lo percibido. Habrá que efectuar la conversión a pesos conforme el tipo de cambio aplicable a la fecha de venta, etcétera, etcétera. De la misma forma que si el título perteneciera en forma directa a la persona humana del país. Si se tratara de títulos del exterior, exactamente lo mismo. El resultado de la compraventa se determinará en la moneda del país de la inversión. El resultado estará alcanzado al 15%, se imputará en función de la fecha de percepción, se convertirá a pesos a la fecha, al tipo de cambio vigente a la fecha de venta, de la misma manera que si hubiera titularidad directa. Y lo que es importante es que la imputación de las rentas se tiene que efectuar al año fiscal en el que finalice el ejercicio anual de los entes del exterior en los que se participe. Por ejemplo, para un caso de cierre 31 de diciembre, primer cierre será 31 de diciembre de 2018. En ese caso, los resultados de la sociedad del exterior por el ejercicio 2018 deberán ser imputados al periodo fiscal de la persona humana del país 2018. Habrá que analizar entonces cómo se conforman esos resultados que surgen del balance de la entidad del exterior y ver operación por operación a efecto de darle el tratamiento impositivo que corresponda, teniendo en cuenta el carácter, la condición del sujeto local que posee participación en la entidad del exterior. Si, por ejemplo, se tratara de una sociedad que cierra el 30 de junio, el primer ejercicio en donde se aplique el cambio de criterio será 30 de junio de 2019. Por lo tanto, la persona humana titular de la participación recién aplicará la regla de transparencia fiscal en el periodo fiscal 2019. Y finalmente, para terminar, el tema de la vigencia.
Esto está contemplado en el artículo 86, inciso H, de la Ley 27.430. Los nuevos criterios de aplicación de las reglas de transparencia fiscal resultan de aplicación para las utilidades generadas por la sociedad del exterior en los ejercicios que inicien a partir del 1 de enero de 2018. Se establece, y esto es muy importante, que en el caso de distribución de dividendos debe considerarse que la distribución corresponde en primer término a las ganancias o utilidades acumuladas de mayor antigüedad. Y esto es muy importante para determinar cuál es el tratamiento que debemos dispensar a los dividendos que se distribuyan. Por ejemplo, pensemos el caso de una sociedad que no aplicaba la regla de transparencia antes del 31 de diciembre de 2017. ¿Por qué? Porque se trataba de una sociedad, por ejemplo, por acciones, con rentas pasivas, pero estaba domiciliada en un país cooperante, por lo tanto no resultaba de aplicación la regla de transparencia fiscal. A partir del 1 de enero del 2018, seguramente tendrá que aplicar la regla de transparencia fiscal. En ese caso, el accionista deberá declarar las rentas como si él las hubiera obtenido en forma directa, pero si esta sociedad distribuyera dividendos, tendremos que gravar los dividendos que el socio o accionista local cobre hasta la concurrencia con el resultado acumulado de la sociedad al 31 de diciembre del 2017. ¿Por qué? Porque en su momento no se aplicó la regla de transparencia. Así que esto es importante que lo tengamos en cuenta a efecto de determinar cuál es el tratamiento aplicable en cada caso a las distribuciones de dividendos que pueda estar recibiendo el accionista o socio del país. Termino con esto. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Marcelo. Bueno, primer tema fuerte de hoy, entonces, transparencia fiscal, uno de los ejes que tiene esta reforma de ganancias. Vamos a pasar al segundo tema fuerte, que es ahora el tratamiento que tenemos que darle a los distintos títulos públicos argentinos. Como ya anunció Bertazza, me puse en el lugar de ustedes y traté de sintetizar todo esto a través de preguntas que me parecieron que pueden ser útiles o que espero que les sea útiles a ustedes y bueno, con sus correspondientes respuestas. Para los que me quieren seguir con el material, todo esto está a partir de la página 78. Y vamos a empezar con un resumen de este tema. Renta pasiva es un chino, realmente un chino. Esto sintetiza todo lo que vamos a hablar después. ¿Y cómo vamos a quedar? Gráfico. Primera pregunta. Se tienen títulos públicos argentinos al 31 de diciembre del 17 comprados con anterioridad a esa fecha. ¿Qué costo se toma? Se toma como costo el de compra o el del 31 de diciembre del 17, el mayor. Normalmente es el del 31 de diciembre del 17. ¿Por qué? Porque el riesgo país estaba en 350 puntos al 31 de diciembre del 17, que venía bajando, con lo cual bajar el riesgo país implica subir la cotización del título, con lo cual el 31 de diciembre yo diría que fue una de las cotizaciones más altas que tuvieron los títulos públicos. Pensemos que hoy el riesgo país, ayer, no sé hoy, estaba en 738 puntos, o sea, más del doble de la cotización al 31 de diciembre. Tomando la cotización entonces al 31 de diciembre, ¿qué se hace con los intereses devengados a esa fecha? Se calculan, o sea, sabemos cuántos son los intereses implícitos en función de los plazos, qué tasa está pagando el bono, cuáles son los días transcurridos hasta el 31 de diciembre, eso nos da el interés contenido y lo tenemos que restar porque ese interés devengado resta del cupón que vamos a cobrar durante el 18. Tres, en los títulos públicos emitidos en moneda extranjera, dólares, euros, ¿cómo se calcula el resultado de la venta? En la moneda de emisión y la diferencia de cambio no está grabada.
¿Cómo se calcula la renta en pesos? Conforme a la aplicación del tipo de cambio Banco Nación Argentina, tipo comprador, de la fecha de venta. O sea, vamos calculando la renta en moneda extranjera y esa moneda extranjera la convertimos al tipo Banco Nación comprador. Siempre estamos hablando de títulos públicos argentinos emitidos en dólares y el tratamiento es para personas humanas, como dice el título, ¿no? ¿Cómo se calcula la renta del 2018 de bonos existentes al 31 de diciembre del 17 y que siguen en existencia al 31/12 del 18? O sea, no se movieron los títulos. Pareciera muy simple, agarran los cupones y ya está. No, es un poquito más complicado. Partimos de la cotización al 31 de diciembre del 17 en moneda extranjera. Se calculan los intereses contenidos en esa cotización en moneda extranjera y lo restamos del costo, o sea, cuánto está contenido lo restamos del costo. Se determinan los intereses cobrados en el año, o sea, los cupones que pagó en moneda extranjera, y del primero de ellos se descuentan los intereses que habíamos desagregado de la cotización al 31 de diciembre del 17. Después tenemos que calcular el valor sobre la par, o sea, cuanto mayor es el plazo de vencimiento del título, mayor va a ser la cotización por encima del valor nominal, y esa cotización neta de los intereses que restamos es el valor sobre la par, que lo tenemos que amortizar en función de la vida útil, que el reglamento lo definió en meses directamente. ¿Cuántos meses hay desde el 1 de enero hasta la amortización total? Eso es la cantidad de meses de vida del título público, y eso hace que el valor por encima del valor nominal neto de intereses lo dividamos por la cantidad de meses de vida útil que tiene el título. ¿Para qué sirve esto? Porque en definitiva, ¿qué quiere decir que un título cotiza sobre la par? Que el interés que está generando el cupón está por encima de la tasa de mercado. Hoy está al revés. Hoy los títulos públicos están bajo la par. ¿Por qué? Porque los títulos que devengan 6, 7, 8%, ese 6, 7, 8% está por debajo de la tasa riesgo país, que sería la tasa a la cual se calcula la TIR, la tasa interna de retorno del bono. Y ese valor sobre la par que habíamos calculado en función de la vida útil y que lo habíamos dividido por la cantidad de meses, va a restar de los intereses, porque a la larga de la vida útil del título va a ser una menor ganancia. Y la renta neta que surge de los intereses grabados se puede imputar como menor costo de los títulos existentes al 31 de diciembre del 18. Acá se arregla un tema de inequidad. Tienes que pasarlo. Perdón. Acá se arregla un tema de inequidad. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando? Los títulos públicos desde el 31 de diciembre del 17 hasta el 31 de diciembre del 18 bajaron un montón. Cuanto más largo es el plazo, más bajaron. Un Bonar 46 que cotizaba a 110, 112, 117, que está terminando el año 18 por debajo de 80. Quiere decir que de 117 bajó 80, una pérdida importante, no realizada, pero devengada, y cupones que se cobraron, que me generan una renta grabada. Entonces, ¿es lógico grabar la renta cuando hubo una pérdida? Bueno, eso lo arregló el decreto reglamentario solamente para el año 18, permitiendo compensar la ganancia que generaron los intereses netos de todo lo que vimos con el resultado de la compraventa, o directamente en este caso afectando al costo, o sea, trasladando hacia el futuro la ganancia. Es una forma, digamos, que le encontró el decreto reglamentario de no cometer
digamos, una torpeza, decir, está grabado los intereses, no es deducible la pérdida o no puedo computar la pérdida real sufrida económicamente. Y ahí ahora tomamos un caso parecido. ¿Cómo se calcula la renta del año del 18 de bonos existentes al 31 de diciembre del 17, pero que se venden en el año? O sea, en el ejemplo anterior estaban en existencia, ahora los vendemos. Entonces, arrancamos parecido. Se parte de la cotización al 31 de diciembre del 17, se calculan los intereses ganados en el 2018 en moneda extranjera. A esos intereses le restamos los contenidos al 31 de diciembre del 17. El valor sobre la par lo amortizamos, ya no por los 12 meses del año, sino por los meses transcurridos entre enero y la fecha de venta, o sea, la amortización es por menos plazo. Y la renta que surge del punto de calcular esos intereses ya netos de la amortización del exceso del valor sobre el valor nominal, se permite compensar la ganancia con el quebranto de la compraventa originado en la pérdida de paridad. Todo esto, como les decía antes, solo por el año 2018 y es una solución que encontró el decreto reglamentario. Para restarlo del resultado, tenemos que determinar el resultado de la compraventa, donde partimos del precio de venta neto de los intereses contenidos, se le resta el costo que teníamos, que era la cotización al 31 de diciembre del 17, neto de intereses, y si después de hacer todos estos cálculos verificamos de otra forma, que yo lo llamo el método simplificado, que partimos del precio de venta, sin eliminar nada, precio de venta, le sumo los cupones cobrados, sin restarle amortización ni nada, y le resto la cotización al 31 de diciembre del 17, incluido intereses, o sea, uso estos tres números, me da exactamente lo mismo. Para los que no me creen, lo desarrollé. Porque pareciera que o hago 70 cuentas o 3, o una. Entonces, bueno, para los que no me creen. Partimos de un valor nominal. Estamos tomando como ejemplo un Bonar 24, ley argentina, código AY 24. Partimos de la cotización al 31 de diciembre del 17, estaba a 17,2% por encima del valor nominal, paga un cupón de 8,75 anual el 7 de mayo y el 7 de noviembre, tiene intereses contenidos en los 117.200 de 1.294, con lo cual nos da un valor neto de intereses de 115.000 y pico. Tenemos entonces que el valor sobre la par neto de intereses es 15.905, la vida útil son 76 meses, con lo cual tenemos 209,28 de amortización mensual, lo vendemos al 95%, o sea, $95.000, que contiene 729 intereses vengados, con lo cual la venta neta de intereses da 94.000. Cobramos el primer cupón, 4.375, que le restamos los intereses contenidos en la cotización al 31 de diciembre del 17. Cobramos otro cupón el 7 de noviembre. Le sumamos los intereses contenidos en la venta. Le restamos la amortización de los 11 meses. Llegamos a que los intereses grabados son 5.882. No me toca olvidar cambiar de hoja. Con lo cual la venta neta de intereses da 94.000, el costo son 115.000 neto de intereses. Para calcular el resultado le sumamos la amortización del valor sobre la par, le sumamos los intereses ganados que lo podíamos afectar al resultado y nos da que el resultado neto del 2018 es $13.450. Que después lo tenemos que llevar a pesos
y eso es un quebranto del ejercicio 18 trasladable hacia el futuro. Y ahora vamos al método simplificado, 3 cuentas. Precio de venta, intereses incluidos, cupones cobrados, lo que cobré. Le resto el costo, que era la cotización al 31 de diciembre, incluido intereses, y llego al mismo resultado, 13.450, voy para atrás, 13.450. Pasamos a la 6. Un contribuyente vendió en el 2018 bonos argentinos de 100 años que le produjeron un quebranto importante. Gracias. Que le produjeron un quebranto importante y en el mismo día compró Bonar 46. ¿Cómo se trata el quebranto? El quebranto del bono de 100 años se adiciona al costo de Bonar 46. ¿Por qué? Porque esto lo ha tratado el reglamento en el artículo 149.11, que ahí está anotado, donde dice que si el reemplazo de los títulos es de valor de naturaleza sustancialmente similar, considerando el emisor, la moneda, el plazo, la tasa, entonces puedo hacer este reemplazo. Y fíjense que este reemplazo es conveniente, porque si no hago el reemplazo como me lo autoriza el reglamento, voy a generar un quebranto que lo voy a transferir a pesos, y esos pesos se van a utilizar en el futuro, pero sin actualización. En cambio, si hago la afectación de ese quebranto sumándolo al costo del reemplazo, lo que estoy haciendo es incrementando el costo futuro del bono que tengo de reemplazo, cuya renta la voy a calcular en moneda dura, con lo cual me queda un quebranto en moneda dura en vez de quedarme un quebranto en pesos. Por eso es importante la aplicación de esta posibilidad que da el reglamento. 7. En el 2018, En el 2018 una persona compró Bonar 28, emitidos a la par a un precio bajo la par. ¿Cómo se trata la diferencia entre el valor nominal y la compra? Y acá el pequeño detalle, y por eso está la pregunta, un poquito tratando de ir al fondo del hueso, es que el tratamiento para los bonos que están bajo la par, requiere que hayan sido emitidos bajo la par. Si el bono no está emitido bajo la par, no es aplicable la ley en lo que se refiere a bonos bajo la par. Por eso, en este caso, se calculan los intereses contenidos en el precio de compra y se los resta del precio. Esos intereses que estaban en el valor de costo se restan del cupón que se cobró durante el 18, y la renta neta que surge de los puntos anteriores se puede imputar como menor costo de los títulos existentes. Quiere decir que el valor bajo la par no hay que prorratearlo y considerarlo como interés, sino que va a ser costo de venta, menor costo de venta en oportunidad de el rescate o de la venta. 8. Una persona tiene como únicos ingresos del 2018 la renta de títulos públicos argentinos y de plazo fijo neto de gastos. ¿Qué deducciones le corresponde? Bueno, solo la deducción especial que se contempla para rentas pasivas, que es equivalente al mínimo no imponible, o sea, 66.917,91, y no puede computar las deducciones del artículo 23, o sea, solo esta deducción. O sea, no va mínimo no imponible, no van cargas de familia y tampoco van las deducciones que autoriza el artículo 81, o sea, intereses pagados, seguro que cubra el riesgo de muerte, donaciones, honorarios médicos, sistema de cobertura de salud, etcétera. O sea, sin deducciones. ¿Qué pasa si, además de tener renta de títulos públicos y de plazo fijo, tiene ingresos por jubilación?
se liquida separadamente. Los ingresos de jubilación van por la declaración normal de impuesto a las ganancias con las deducciones que corresponden a la cuarta categoría, y la renta pasiva se liquida por separado. Como dijo muy bien Bertaza, esto va a ir en diferentes fechas y en diferentes formularios. Yo le agregaría un pequeño detalle a eso que no tiene nada que ver, pero sí hacia la liquidación, que no podemos terminar la liquidación de impuestos a las ganancias que vence antes de renta financiera sin tener renta financiera armada. ¿Por qué? Porque lo tengo que poner en la justificación patrimonial y porque lo tengo que poner en el estado patrimonial. Con lo cual tengo que hacer todo junto. Bueno, digamos, en el Excel voy a poner todas las variables, pero tengo más tiempo para después hacer la presentación, y como dijo Bertaza, también tengo la conveniencia de que puedo compensar el saldo a favor que se me genera impuesto a las ganancias con el que corresponda a pagar por renta pasiva. El quebranto originado en la venta de títulos públicos argentinos que se traslada a los 5 ejercicios siguientes, ¿se actualiza? No, queda congelado en pesos. La actualización del artículo 89 está suspendida. Cambiamos de tema. Estas preguntas tienen que ver con la compra-venta de acciones, también para personas humanas. Una persona vende en el año 2019 acciones de una empresa que no cotiza en bolsa, que han sido adquiridas en el mes de enero del 18. Saben que las inversiones que se han adquirido a partir del 1 de enero del 18 llevan actualización. Por lo tanto, se toma el costo actualizado por el índice de precios consumidor nivel general. 12. Una persona humana tiene ADR, que significa American Deposit Receipt, que representa depósito de acciones no estadounidenses. Acá lo que estamos viendo es, tengo en el exterior acciones, no sé, del banco francés, de YPF y qué sé yo, pero para poder cotizar en Nueva York están compuestos esas acciones de empresas argentinas que cotizan en la bolsa argentina, para cotizar afuera son ADR. ¿Qué pasa si se venden esos ADR grabados porque no cumplen las condiciones de la exención del 20W? 13. Una persona humana tiene ADR, o sea, los mismos que hablábamos recién, que ese ADR contiene acciones de un banco local, ese banco local cotiza en bolsa y las convierte en acciones, o sea, sale del ADR y pasa a tener acciones, cosa que es posible. ¿Cómo se lo trata? Tal proceso se lo considera como una transferencia grabada a la fecha de su conversión en acciones. No le encuentro ninguna lógica, pero es lo que dice el decreto reglamentario. Una persona humana tiene un agente de bolsa local, CDR. ¿Qué son los CDR? Son certificados de depósito argentino de acciones del exterior. O sea, y en este caso está constituido con acciones de empresas norteamericanas. ¿Qué tratamiento tiene la venta? Si se realiza por bolsa local, su resultado está exento. ¿Por qué? Porque son títulos valores que con cotización que se negociaron en la bolsa de valores y reúnen los requisitos del artículo 20. La verdad no le encuentro mucha lógica, ¿no? Que los ADR paguen y los CDR no paguen, pero bueno, es lo que dice la ley. 15. ¿Qué deducciones se pueden computar en la compraventa de acciones? No se permite ninguna deducción. No tenemos mínimo imponible, no tenemos carga de familia, ni tenemos la deducción especial de renta pasiva. Cambiamos de tema, pasamos a preguntas sobre plazo fijo. ¿A qué tasa se graba un plazo fijo en dólares? Los intereses en moneda extranjera, convertidas a peso, Banco Nación Argentina comprador, de la fecha de cobro genera una renta grabada al 15%. Y las diferencias de cambio del plazo fijo en dólares están exentas. Un plazo fijo hecho en el 2017, que vence en el 2018,
digamos, si quiero poner el ejemplo extremo, hecho en enero del 2017 que vence en enero del 2018, ¿se grava la totalidad de los intereses? No es lógico, ¿no? Pero no está previsto una exención para los intereses devengados hasta el 31/12 del 17, con lo cual esto en principio está grabado. Después habrá que evaluar la validez legal de esta norma, ¿no? Que ya lo hemos visto en el tema de compraventa de acciones en la etapa del 2000 y algo. Cambiamos nuevamente de tema, pasamos a preguntas sobre bonos de fuente extranjera, siempre para personas humanas. Se vende un bono norteamericano del 2018 que devenga intereses adquiridos en el mismo año, o sea, compro y vendo en el mismo año. ¿Cómo se tratan los intereses devengados? Si el bono es vendido dentro de los 15 días anteriores al vencimiento del cupón, corresponde discriminar los intereses y gravarlos por escala. Si el plazo es mayor, se lo trata como resultado de la compra-venta, lo cual tiene la ventaja de la alícuota al 15% en lugar del 35%. Porque acá hago la distinción, títulos públicos argentinos, la renta va al 15% y la compraventa también va al 15%. Y lo que teníamos en títulos argentinos, que son compartimientos estancos, lo que es la renta con el resultado de la compraventa, que para el 2018 me lo dejan compensar, pero no para el futuro por ahora. En cambio, en bonos o títulos de fuente extranjera, la renta va al 35% y la compra-venta va al 15%, con lo cual no es lo mismo que los bonos argentinos. Entonces acá es importante el detalle. Bueno, dice el reglamento, en el artículo que acá se menciona, que si el plazo es mayor a esos 15 días antes del vencimiento del cupón, va todo al 15% en lugar del 35%. 19. Se compra un bono norteamericano, cero cupón bond, emitido bajo la par, que no paga intereses, con un valor de suscripción del 91% de su valor nominal, con vencimiento a los 3 años de su emisión. ¿Cómo se trata ese 9% de ganancia futura? Si nosotros nos guiábamos por la ley, todo eso lo tenía que ir devengando los intereses. El reglamento, en el 149.4, dice que no lo tengo que devengar. Y se imputa totalmente en el año del vencimiento o en el de la venta de lo que ocurra anterior. En el material dice que se graba por escala. Y acá, en el PowerPoint, dice al 15%. Eso quiere decir que estuvimos pensando, evolucionando, desde que pasamos el material hasta que hicimos el PowerPoint. Yo creo que es un tema discutible, digamos, si me apego directamente a la ley debiera ir por escala, pero la interpretación del decreto reglamentario en este artículo que está acá mencionado nos lleva a que es el 15%. Y bueno, en caso de interpretación del reglamento es más conveniente que el de la ley, aplica el reglamento. Se compra un bono norteamericano, cero cupón bond, emitido bajo la par, que no paga intereses, con un valor de suscripción del 85%, acá estamos superando el 10% del reglamento, que vence a los 5 años de su emisión. ¿Cómo se trata ese 15% de ganancia futura? Se devenga ese 15% en los 60 meses de duración y se lo grava como intereses por escala en cada uno de los años de vida. Fíjense que cuando estoy hablando que va al 15, que va por escala, la ensalada que vamos a tener en renta pasiva. Porque lo que va por escala lo voy a tener que presentar en la declaración jurada de ganancias como fuente extranjera. Lo que va al 15 va al otro vencimiento como impuesto cedular. Con lo cual, como el chino que estaba al principio es muy representativo de lo que nos va a pasar.
Se compra un bono norteamericano, cero cupón bond, emitido bajo la par, que no paga intereses, con un valor de suscripción del 85%, con vencimiento a los 5 años de su emisión y se lo vende en el mismo año de adquisición. O sea, el ejemplo anterior, pero en vez de mantenerlo, lo vendo. ¿Cómo se calcula la renta? No se discrimina el interés y el resultado se lo trata como compraventa, o sea, el 15 en lugar del 35. O sea, los de banca privada en la planificación tributaria van a tener que pensar un rato largo. ¿Cómo se calcula la renta de la compraventa? El resultado se determina en moneda dura, o sea, dólares, euros, etcétera, y se lo convierte al tipo de cambio Banco Nación Argentina comprador. La ley, si nos vamos al artículo 145.1, establece que el costo se convierte a tipo de cambio vendedor. Ahora, yo digo, compré a 100, vendí a 100, ¿cuánto gané? 0. Ahora, ¿cómo hago para el costo al tipo vendedor y la venta a tipo comprador? Chino. Entonces digo, bueno, acá se equivocaron. Desde el punto de vista práctico, yo tengo que determinar el resultado en dólares y al resultado lo convierto Banco Nación Argentina tipo comprador de la fecha de la operación. Preguntas sobre acciones y participaciones de fuente extranjera para personas humanas. ¿A qué tasa están grabados los dividendos de acciones del exterior? Por escala. O sea, estos van a la declaración que vence antes. ¿A qué tasa está grabada la compraventa de acciones del exterior? El resultado en moneda dura convertido a pesos de la fecha de venta se graba al 15%. Esto va a la declaración posterior. ¿Se puede computar como crédito el impuesto pagado en el exterior? Sí. O sea, hasta el incremento de la obligación tributaria producido por la incorporación de la renta de fuente extranjera podemos computar como crédito de impuesto el impuesto análogo pagado en el exterior. Y para cerrar, tienen un cuadrito resumen que no se lo voy a explicar y se lo dejo para tarea del hogar. Eso es todo por ahora. Bueno, muy bien, Juan Carlos. Gracias. Bueno, creo que realmente este esfuerzo metodológico ha sido muy práctico, ¿no? Porque va bajando a casos concretos para llegar a algunos casos que todavía son de dudosa interpretación, ¿no? Bueno, empezamos con dos temas fuertes. No sé cómo estaremos, porque estamos tan medio fuera de training todavía, ¿no? Pero como ustedes ven, los temas nos obligan a zambullirnos rápidamente en todos estos temas que son la problemática que tenemos que analizar en el día de hoy. Y justamente va a aparecer otro tema que no está vinculado a la reforma tributaria, este tema no está vinculado a la reforma tributaria, pero que sí es un tema que va a tener, como decíamos antes, muchísima aplicación práctica. Si bien este es un tema, yo diría, interdisciplinario, porque el tema que vamos a ver ahora de la factura de crédito electrónico tiene distintas patas. Tiene una pata tributaria, tiene una pata de circuitos administrativos, tiene una pata financiera. O sea que acá el tema empieza a globalizarles desde el punto de vista del interés de la empresa. Nosotros entonces hoy, en este espacio, vamos a hacer una ubicación conceptual general de lo que es este régimen. Para aquellos que les interese el tema y que quieran profundizarlo, en el día de mañana, esto es continuado, en el día de mañana vamos a tener otra jornada, pero que se va a analizar exclusivamente el tema de factura de crédito. A través de dos módulos, el día de mañana, ¿no? A través de dos módulos. El primero se va a hacer una presentación de la normativa, esto va a estar a cargo de 3 personas,
uno que representa al Ministerio de Producción, que es justamente la autoridad de aplicación de todo este régimen, otro que va a representar a la AFIP, porque es la plataforma AFIP sobre la cual empieza a funcionar todo este sistema, y el otro representa a la profesión, que va a ser alguien del Consejo Profesional, ¿no? Entonces ahí vamos a tener la posibilidad de ver un poco toda esta presentación, y después va a haber una segunda mesa que va a ser totalmente distinta, porque en esa segunda mesa se va a hacer un análisis desde el punto de vista empresario, es decir, cómo los distintos sectores de la economía están viendo la aplicación de este tema. Creo que va a resultar realmente interesante la jornada de mañana. Bueno, este tema de la factura de crédito, como ustedes saben, ¿de dónde proviene? Proviene de una ley que fue aprobada el año pasado por el Congreso de la Nación, que es una ley de financiamiento de las pymes. Una ley muy extensa, muy compleja, con muchísimos temas vinculados al financiamiento de las pymes, pero una de las partes de esa ley es justamente esta, la factura de crédito. Y entonces el alcance, el porqué de este régimen tiene algunos aspectos fundamentales para considerar. Primero, obviamente, el objetivo es darle un impulso financiero a las pymes. Hoy sabemos las dificultades financieras que tienen las pymes para acceder justamente al mercado financiero. Hay un número que siempre consideramos, si nosotros vamos a tomar el universo de las pymes, están cerca de 950.000 empresas. Y si nosotros consideramos cuántas de estas han cumplido con el requisito de inscripción en el registro a los efectos de usufructuar los estímulos fiscales para las pymes, no llegamos al 30%. Este dato es sintomático. Hay un 70% de pymes que no están registradas y por lo tanto no gozan de los estímulos que tienen las pymes por otra ley, como en su momento hemos hablado. Esto lo que nos está demostrando es justamente cuántas pymes no califican a los efectos del sistema financiero. Entonces, este régimen, de alguna manera, por lo que vamos a ir desarrollando hoy, tiene un objetivo, que es que las pymes puedan cobrar anticipadamente de sus clientes empresas grandes. Cuando la pyme opera con una grande, el sistema busca que se adelante el pago. Vamos a ver por qué después este objetivo. O sea, hay una inducción general que hace la ley a la cancelación de estas facturas para que se realice esa cancelación dentro de los 30 días. Si nosotros después esto lo llevamos a las distintas actividades comerciales, vamos a ver que hay un poco de todo respecto de los plazos. Pero esto es, por lo que vamos a ver, un poco el objetivo que tiene la norma. Si nosotros lo miramos esta ley desde el punto de vista de los contribuyentes y cómo va a operar, yo diría que acá tenemos un poco un resumen de toda la situación tal cual se nos puede dar en la práctica. Nosotros tenemos, por un lado, en la columna de la izquierda, los dos universos que van a representar los proveedores, o sea, las pymes y las empresas grandes, y por el otro lado vamos a tener los clientes, o sea, los adquirentes de los bienes o servicios, que también van a ser pyme o van a ser empresas grandes. Y ahí aparece el cruce de las distintas situaciones que se nos pueden dar en la práctica. Primera situación, se cruza la pyme con la pyme. Una pyme le vende a otra pyme. ¿Se aplica el régimen? Depende. Depende. Depende de qué. De que la pyme adquirente se adhiera al régimen. No la proveedora, la adquirente se adhiera al régimen. Si la adquirente se adhiere al régimen, y este es un trámite que debe ser ante la AFIP, entonces en ese caso
es obligatoria la factura de crédito electrónica. Si la pyme adquirente no está adherida al régimen, no aplica el régimen y no se aplica. Por lo tanto, se va a aplicar el régimen de facturación correspondiente porque sale de todo este régimen. Acá hay un dato que hemos señalado con anticipación que es importante recalcarlo. ¿Por qué este régimen tiene que funcionar cuando en la Argentina hubo 2 intentos fallidos? Primera pregunta que nos podemos hacer. Muchos de ustedes han asistido, como vienen hace muchos años acá, han asistido a charlas donde debatimos el tema de la factura de crédito. Acá estuvo un diputado, recuerdo, que fue el creador de la factura de crédito. Y ese sistema fracasó. Muchas razones para que haya fracasado, inclusive la hemos discutido acá, en esta misma mesa. Para evitar un nuevo fracaso se han tomado justamente en cuenta la historia y se ha buscado de superar los obstáculos que motivaron ese fracaso. Primera razón, las fundamentaciones jurídicas. La ley está cambiada. Y segundo tema central, que para mí es fundamental, es que todo este régimen pasa por la plataforma AFIP. Al pasar por la plataforma AFIP, ahí aparece todo un condicionamiento sistémico. Entonces, la pyme no va a poder pensar y va a decir, bueno, yo en este caso voy a hacer esto, voy a aplicar la electrónica, no la voy a aplicar. No tiene posibilidad de pensarlo, porque el sistema lo va a llevar a decidir. Si la pyme, entonces, vuelvo con esto, si la pyme le va a facturar a otra pyme, no va a tener que llamarlo por teléfono y decirle, che, mira, vos te cumpliste con el requisito, no. Porque se va a meter en el sistema y el sistema le va a decir que esa pyme está adherida o que esa pyme no está adherida. Y después el sistema le va a decir qué factura tiene que hacer y no le va a dar posibilidad de salir de eso. Fíjense que esto es un condicionamiento tremendo respecto de la situación anterior, que nada de esto ocurría. Segundo supuesto, la pyme le factura a una empresa grande. Si la pyme le factura a una empresa grande, el régimen es obligatorio. Nadie puede optar, nadie puede decir, che, ¿qué te parece si te hago? No, 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 es obligatorio. Tiene que hacer la factura de crédito electrónico. Y después lo vemos nosotros al revés, si es la empresa grande la que tiene que facturar. La empresa grande tiene que facturarle a una pyme, supongamos, obviamente no aplica y entonces no aplica el régimen y por lo tanto tiene que utilizar el sistema de facturación que corresponde, y si la grande le factura a la grande tampoco aplica. O sea, acá no hay un sistema opcional tampoco. Conclusión, 2 supuestos donde se aplica obligatoriamente el régimen. Uno, cuando la pyme le factura al grande, otro cuando la pyme le factura a la pyme y esta pyme adquirente cumplió el requisito de la adhesión a la AFIP. Bueno, y acá viene entonces el tema de la clasificación de los contribuyentes, porque nosotros cada vez que tenemos que ver qué es un contribuyente pyme, empezamos a tener problemas, porque claro, venía primero una definición de pyme para uno de los conceptos, después se intentó sacar una definición genérica de las pymes y ahora aparece otra vez la pyme. Pero en este caso la ley toma un criterio con una simplicidad y una practicidad elogiable. Elogiable. ¿Por qué la simplicidad elogiable? Porque la pyme es pyme en la medida que no sea grande. La pyme es pyme en la medida que no sea grande. Entonces va a ser pyme, por ejemplo, un monotributista, va a ser pyme una persona humana, va a ser pyme una unipersonal, porque no son grandes. ¿Y qué es grande? Acá también podemos empezar a discutir, no, pero grande. Es grande aquel que fue declarado grande por la AFIP. Cuadro de honor de la AFIP, empresa grande con todos los honores
que esto representa. Y ese cuadro de honor está en las 1.488 empresas que aparece dentro del listado. Nosotros entramos en el listado que aparece en la página de la AFIP, ¿no? Y ahí tenemos la lista de empresas grandes. Esta lista de empresas grandes, obviamente, no fue elegida arbitrariamente por la AFIP, sino que la propia norma le establecía que para ser empresa grande tenía que superar en el año 2017 determinado monto de ingresos según lo que resultara de la información que disponga la AFIP. Y en base a eso, la AFIP sacó este listado de las 1.488 empresas. ¿Qué pasa si una empresa grande no es grande? ¿Qué pasa si una empresa es grande? Porque dice, mire, yo superé el monto de ingresos, pero no estoy en el listado de la AFIP, es pyme. ¿Qué pasa si una empresa grande, estas son particularidades del tema, ¿no? ¿Qué pasa si una empresa grande hizo el trámite de inscripción de pymes y está inscrita como pyme? Es pyme. Peculiaridades que tiene el régimen. Pero para no perdernos en las peculiaridades, digamos que esta distinción es muy clara. Los grandes son los grandes declarados por la AFIP, por lo cual vamos al listado de las 1.488 empresas que tiene la AFIP. Todo el resto es pyme. Bueno, entonces nosotros decimos, bueno, ¿quiénes están alcanzados en definitiva por este régimen? Tenemos entonces que ver los emisores, tenemos que ver los receptores. Fíjense esta particularidad. Hay algunas particularidades realmente muy interesantes que tiene este régimen. La financiación que se le va a otorgar a las pymes es en función de la calificación crediticia de la grande. Claro, si esto no fuera así, no cambian las cosas, ¿no? Porque la pyme tendría una factura para descontar, un crédito para descontar y se encontraría con la misma problemática de hoy que no califica en los cuadros financieros. Entonces, ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que esa calificación crediticia de la empresa grande la va a tomar la pyme para descontar. Y la tasa de descuento que tiene la empresa grande lo va a tomar la pyme para descontarlo, lo cual esto es una ventaja importante de financiación para las pymes. Entonces, los emisores son las pymes no grandes, los receptores, ya los dijimos, las grandes empresas o las pymes que opten por su inscripción. Bueno, y ahora vamos a ver cómo es la determinación de la operación. Acá empezamos a tratar de ver en la práctica cómo funciona el tema, porque nos encontramos con la pyme. La pyme tiene una operación, la pyme tiene que meterse en este sistema, y para meterse en este sistema y previo a el respaldo de la operación en sí, se mete en el sistema AFIP, se mete en la plataforma AFIP y va a determinar quién es su cliente. La AFIP le va a decir, ¿su cliente es grande o es pyme? Si es grande, volvemos, es obligatoria. Si es pyme, ya lo sabemos, es adherida, no es adherida. Esta es la consulta al servicio que va a tener que hacer cada uno de los proveedores para determinar en qué situación se encuentra ante el régimen. ¿Cuáles son los requisitos que tiene la ley para la aplicación de todo esto? Primero, que debe tener un domicilio fiscal electrónico, ambas partes, porque hay una serie de comunicaciones, de notificaciones que se van a hacer a partir de eso, y además que los emisores, o sea, los proveedores de la factura de crédito, deben registrar también una CBU. Yo diría, primer mensaje práctico para todos nosotros. La pyme debe tener la cuenta comitente sacada ya. La cuenta comitente que la va a sacar en las entidades financieras, etcétera, 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 que es justamente para operar con todo este régimen. Porque en la medida que la pyme
tenga que ir al mercado financiero, requiere, como vamos a ver después, esa cuenta comitente. Este es uno de los requisitos centrales que no podemos perder de vista. En lo que hace a la emisión de los comprobantes electrónicos, esta emisión de la factura de crédito puede ser hecho bajo dos escenarios distintos. Uno son los comprobantes en línea, otro es con el intercambio de información web service en el micrositio de la AFIP. Y después tenemos los comprobantes respaldatorios. La factura de crédito electrónico es el primer documento, pero después vamos a tener una serie de documentos que son las notas de crédito, notas de débito, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá tenemos que hacer una pausa porque hay un tema que se cambia como consecuencia del régimen, un tema que está muy, yo diría, adentrado en la práctica comercial, que es ¿quién es el que tiene que emitir las facturas de débito y las facturas de crédito? Un tema que está muy adentrado porque si nosotros nos metemos en ciertos sectores de la economía, nos vamos a dar cuenta que por vía de los hechos administrativos y por los usos y costumbres, etcétera, 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 quien emitía esos documentos que implicaba un ajuste al precio emitido en la factura, era el cliente. Entonces el cliente decía, mira, yo recibí una factura de 100 pesos, pero en realidad te voy a hacer una nota de crédito por 5, porque dentro de las condiciones que habíamos fijado hay un descuento que se tiene que otorgar por volumen o por descuento, por esto, por lo otro, por lo tanto, nota de crédito. Y aquel que emitía la factura se encontraba con una parva de nota de crédito que tenía que ver si realmente eran procedentes o no procedentes. Y acá, esto se termina con el régimen de factura de crédito. Punto central. A partir de ahora, solamente podrán emitir la factura de débito, factura de crédito, aquellos que sean emisores de la factura de crédito. La nota de crédito, nota de débito, aquellos que sean a su vez emisores. No puede ser el cliente. Y esto tiene que ver, acá hay muchas cosas que están enganchadas, como estamos viendo, esto tiene que ver con lo que se viene, que es el IVA digital. El IVA digital está absolutamente, íntimamente vinculado a este tema. Entonces, en el IVA digital, en la definición que tiene hecho la Administración Tributaria, los débitos y créditos impositivos generados por los ajustes solamente van a ser reconocidos cuando sean hechos por el emisor, proveedor, y no por el tercero. Es por esta razón que muchas empresas están trabajando en los cambios en los circuitos administrativos, porque ya no van a poder el cliente emitir la nota de crédito. ¿Qué están razonando las empresas? Las empresas lo que están razonando es que van a emitir un documento, que cada uno le dará el nombre, que sería el input que le va a dar ese documento al proveedor para que el proveedor se apure a hacer el ajuste a través de la nota de débito o nota de crédito. Tenemos que pensar que hay sectores de la economía, como es por ejemplo el sector automotriz o como es el sector de supermercados, que son muy complejos en todo lo que hace ajuste de precio. Tan complejo es que estos sectores están justamente ahora analizando emitir estos nuevos documentos que no van a tener validez comercial ni fiscal, pero sí van a hacer la inducción para que el proveedor emita en tiempo y forma, porque después está el otro problema acá, que son los tiempos, tal cual vamos a ver, y emita los ajustes correspondientes. Un tema que se resolvió el día de ayer a través de la resolución 5 del Ministerio de Producción. Recuerdan, Ministerio de Producción es la autoridad de aplicación, acá no es la AFIP. Estableció, yo creo que con un muy buen criterio, por lo menos por un año, estableció que el monto de factura mínimo para que entre el régimen es de 50.000 pesos. El monto de factura mínimo para que entre el régimen es de 50.000 pesos. Y 50.000 pesos es el monto de la factura
sin considerar ajustes. Los ajustes que suman o restan, esto va aparte. O sea, los 50.000 se toma por factura. Y se toma por factura. Si yo hago una factura de 48.000 pesos, estoy afuera del régimen. Tiene que superar los 50 para entrar dentro del régimen. Esto fue resuelto en el día de ayer por esta resolución 5. Este es un tema muy dinámico y hay una serie de cambios que se van dando permanentemente, pero bueno, creo que es una herramienta práctica, una buena solución, porque si no el sistema podía irse de mambo por completo, ¿no? Entonces ya con los 50.000 pesos diríamos que muchas operaciones van a quedar fuera del régimen. Esto va a regir por un año solamente. Y ese año, va a regir por el año los 50.000, ¿no? Después desaparece el límite. Y ese año se va a computar desde el momento que resulte de aplicación el régimen de factura de crédito por cada actividad en el cronograma que también ayer se dio a conocer y que después lo vamos a ver. Por eso que ya nos estamos acercando raudamente a la aplicación de todo este régimen. Bueno, acá vamos a ver otra cosa que es emitida la factura de crédito, la puesta a disposición del receptor de la información. Acá, ¿qué tenemos? Partimos de la emisión del comprobante. La PYME emite la factura de crédito electrónica. Esto se lo va a notificar al domicilio fiscal del receptor. Hoy una de las cosas que pasan en la práctica, cuando el proveedor le reclama al cliente la factura, che, mirá que pasaron los días, ¿qué factura? Acá no entró ninguna factura. Es un tema que realmente todos lo conocemos, ¿no? Bueno, el mecanismo obviamente cambia porque es una factura electrónica, o sea, ya no depende del correo ni de la estampilla, ¿no? Es electrónica, pero además la confirmación de los datos de la factura tiene que hacerse a través del domicilio fiscal. Ahí se va a considerar recibida, según dice la ley, hasta la hora 24 del día inmediato siguiente, y también es la FIP la que va a notificar a través de un archivo informático los datos de la factura electrónica. Con lo cual, también todo el mecanismo de recepción está previsto que sea electrónico. ¿Y qué pasa si no anda el sistema de la FIP? Bueno, acá se descuenta que obviamente el sistema va a tener que ser muy aceitado porque está en juego nada menos que todas las operaciones comerciales de todas las empresas, por lo menos de las que están alcanzadas. Bueno, acá otra forma de ver la puesta a disposición, que lo salteamos. La información a recibir por el adquirente, no vale la pena detenernos un poco en esto, pero hay toda una serie de información que se detalle. Y los efectos de la notificación del receptor. El receptor, entonces, resumiendo, deberá informar, receptor sería el cliente acá, ¿no? Deberá informar la cancelación o aceptación expresa dentro de los 30 días corridos. Acá empieza a jugar los tiempos. Acá empiezan a jugar los tiempos. Todos los plazos han quedado unificados en 30 días. Antes había distinto, ahora queda unificado en 30 días. En 30 días, ¿qué puede pasar? Primero, que el cliente lo rechace la factura porque no ha cumplido con las condiciones comerciales establecidas por las partes. Entonces la rechaza. Segunda alternativa, que el cliente pague la factura dentro de los 30 días. Si el cliente le paga al proveedor la factura en los 30 días, el sistema se desactiva. Porque obviamente el régimen de factura de crédito sigue en la medida que no se cumpla el objetivo de pagar dentro de los 30 días. Por eso que hay muchas empresas grandes que están trabajando con la idea de pagar dentro de los 30 días. Al pagar dentro de los 30 días, desactiva todo el régimen de factura electrónica. Insisto, la empresa grande, como estamos viendo,
es de alguna manera la responsable de la gestión de este negocio. Entonces, la empresa grande puede salir de esta obligación pagando dentro de los 30 días. Con cheque de pago diferido. ¿Qué tiene que hacer? Y ahí viene el otro problema. ¿Qué tiene que hacer para pagar dentro de los 30 días? Primero, tiene que adecuar los circuitos administrativos. Porque la empresa recibe la factura y tiene que las aprobaciones, toda la cadena de aprobaciones que tienen todas las empresas. En muchos casos, este sistema de aprobaciones en muchas empresas es tan lento que supera los 30 días. Entonces, las empresas, ¿qué están trabajando ya? Están trabajando, y por eso decíamos lo interdisciplinario del tema, están trabajando en readecuar los circuitos administrativos para que ese plazo de aprobación de lo que es el circuito administrativo quede abreviado. Y además, para que en ese plazo de 30 días pueda pagar. Ese pago puede ser de distintas formas. Puede ser con un cheque, puede ser con una transferencia bancaria o puede ser con un cheque de pago diferido. El cheque de pago diferido puede ser con el plazo que se establezca. Entonces, dentro de los 30 días le da el cheque de pago diferido, cuyo vencimiento es 90 días. Pero ya cumplió el objetivo la ley. El objetivo es que ya esta persona tiene el cheque de pago diferido. Y si en ese vencimiento la empresa no tiene fondos y demás, obviamente el proveedor lo puede depositar. Este es un poco el objetivo, por eso decíamos, el objetivo que tiene la norma es incentivar el pago dentro de los 30 días y muchas empresas grandes, que son las que están acá metidas en el sistema, justamente lo que están viendo es de desactivar todo este sistema y pagar dentro de los 30 días. Y ahí se cumple el objetivo de la ley. Hoy esto no existe, ¿no? Pero esto existiría con este mecanismo porque esa es un poco la frutilla que tiene todo este régimen. Y además viene el tema de la aceptación de la factura. Y esta aceptación puede ser expresa o puede ser tácita. O sea, dentro de los 30 días, la empresa grande puede decir, bueno, no hay ninguna razón para el rechazo, se han dado todas las condiciones, por lo tanto lo acepto. Pero esto lo acepta porque no lo va a pagar dentro de los 30 días. Entonces, al aceptar la factura de crédito, ahí empieza a jugar el sistema de la factura de crédito, que sería la negociación en el mercado financiero. Para lo cual ahí aparece el requisito que hemos hablado de la cuenta comitente que debe tener para poder justamente negociarlo. O la aceptación puede ser tácita, porque si la empresa cliente no acepta en los 30 días, tácitamente al pasar los 30 días está aprobada por la ley. Entonces, 4 elementos: o se rechazan los 30 días, o se pagan los 30 días, o se acepta expresamente, o se acepta tácitamente por el plazo de los 30 días. Estas son todas las situaciones que la ley nos está marcando. Justamente acá, la aceptación o rechazo es lo que estamos explicando. ¿Cuál es el plazo para el rechazo? 30 días, fijado en el día de ayer también esto, la resolución 5. El plazo de rechazo, 30 días, con lo cual queda unificado, esto por un año también. Hay varias normas de excepción que tiene la norma, por un año, 30 días, con lo cual es el mismo plazo que tiene la aceptación o el mismo plazo para el pago de la factura. Lo mismo el caso de aceptación expresa o la aceptación tácita. Bueno, y acá aparece la puesta en funcionamiento del régimen, porque recordamos, este régimen se desactiva si se paga en los 30 días. Muchas empresas grandes que no estaban considerando pagar con cheque diferido, ahora lo van a considerar con este régimen, justamente para desactivar el régimen. ¿Por qué? Porque si no lo desactiva, se mete en el régimen respecto del cual tiene la obligación de gestionarlo. Entonces acá hay una complicación administrativa superior.
¿Cómo se hace para esa situación conflictiva superior no se dé? Justamente cumpliendo con el pago, y entonces no sigue el régimen. Pero si esto no se hace, si hay una aceptación expresa o tácita, entonces viene la transmisión de la factura de crédito. En realidad, el proveedor tendría dos alternativas, ¿no? Quedarse esperando el vencimiento, se queda esperando el vencimiento para que se lo pague. Si la empresa grande empieza a pedalear el pago, este es un título ejecutivo, cambio fundamental. Este título es ejecutivo, con lo cual ejecuta directamente la deuda. Primera alternativa. Segunda alternativa, requiere de los fondos. Entonces, como requiere de los fondos, va a cederlo en el mercado financiero. Esta es la alternativa que está brindando el régimen de factura de crédito. Insisto, con la ventaja para la pyme. Yo no quiero vender nada, ¿no? Simplemente estoy tratando de transmitir cómo está el régimen, con la ventaja que desde el punto de vista financiero la pyme va a tener ese encuadramiento crediticio y la tasa de interés de la empresa grande y no la propia como pyme. Bueno, justamente acá aparece cómo es el mecanismo financiero que se va a utilizar. Y a su vez aparece el registro de factura pyme. Acá va a haber un registro dinámico, informático, va a estar dentro de la plataforma AFIP, y acá va a estar dado este registro por la totalidad de los comprobantes. Totalidad de comprobantes significa facturas de crédito, significa notas de débito, de crédito, los aceptados, los rechazados, todo va a estar dentro de este registro, que va a estar obviamente disponible para todas las partes. Después ustedes tienen, bueno, la transferencia al agente de depósito colectivo. Y aquí entonces vamos a la infografía de este registro para un poco quizás resumir todo lo que venimos hablando, porque la emisión de la factura de crédito, ya lo hemos dicho, se hace dentro de la plataforma AFIP, y aquí vienen las 4 situaciones que nosotros veníamos ya hablando antes, ¿no? La cancelación dentro de los 30 días, la aceptación expresa o tácita o el rechazo. De las 4 situaciones, 2 situaciones hacen seguir el sistema y 2 lo desactivan. Si se paga o se rechaza, se desactiva el sistema, obviamente. Porque si se rechaza la factura, va a tener que volver a hacerlo el proveedor. Pero si la aceptación es expresa o tácito, ahí empieza a funcionar el título ejecutivo con las alternativas que ya hemos mencionado. ¿Qué pasa en la factura de crédito en moneda extranjera? Otro supuesto que también presenta algunas situaciones particulares. Bueno, acá obviamente se pueden dar todas las situaciones de cualquier factura de crédito, y a su vez aparecen los ajustes de precio por la cotización de la moneda extranjera a través de la nota de débito o nota de crédito, que también van a tener valor negociable. Y estas diferencias de cambio, que son las que van a tener que estar expresadas según sea el caso en la nota de débito o nota de crédito, va a ser la diferencia de cambio que se genera entre el momento de la emisión de la factura de crédito y el momento de la aceptación. Ese momento es el que va a aparecer ajustado en la nota de débito o nota de crédito. Después tenemos otra parte, que es la diferencia de cambio hasta el momento del pago. Esa diferencia, en la interpretación que ha hecho actualmente la AFIP, es que no va a estar sujeta al IVA, porque esta segunda parte, después de la aceptación, ya no sería la diferencia de cambio generada como consecuencia de la factura, porque la misma ya quedó aceptada. Bueno, la administración del registro, también tenemos aquí
el procedimiento general. Bueno, acá de alguna forma en gráficos estamos volviendo con cómo opera este procedimiento general. Las notas de débito y notas de crédito, que es la distinción que hemos dicho, lo importante en este punto es considerar quiénes van a poder emitirlo. Insistimos con este punto porque acá se cambia la tradición, se cambian usos y costumbres hace muchos años en las empresas. Las notas de débito, las notas de crédito que implican el ajuste al precio solamente va a poder hacerlo el emisor, a diferencias de cambio que hemos mencionado, y las transferencias a los agentes. Quiero ir con la resolución normativa para que ustedes tengan en cuenta acá que el otro problema que tiene todo este régimen es el tema de las retenciones y las percepciones impositivas. Entonces, acá ha aparecido normas de la AFIP, normas de ARBA, normas de Ciudad de Buenos Aires, que están aquí también mencionados, todo el mecanismo, cómo funciona. Y yo diría que nos vamos a detener, por último, en el cronograma de implementación, que es en este momento quizás lo que más nos interesa, que es a partir de cuándo esto entra en vigencia, porque ya hace tiempo que estamos hablando de las facturas de crédito. Pero bueno, recién ayer, a través de esta famosa resolución 5 del Ministerio de Producción, se da a conocer el cronograma de implementación. Y entonces, en este cronograma vamos a ver, ustedes tienen ahí el detalle por actividades, todo esto corresponde al detalle de actividades que tiene establecido la AFIP en su resolución general. Esto es lo que se ha tomado a los efectos de esta definición. Y ustedes tienen, primero, que a partir del 1 de mayo, primera fecha, 1 de mayo, se larga este sistema y se larga para algunas actividades. Básicamente, yo diría que es la actividad automotriz, que a su vez tiene alguna limitación dentro de sus periodos, pero diríamos que en general es la automotriz, sumados a algunos servicios públicos y la intermediación financiera y de empresas de seguro. Estos son los que largan a partir del 1 de mayo. Esto sería proveedores pymes que le facturan a empresas grandes que están en estas actividades. La actividad está referido al cliente grande. Segunda fecha que tenemos, 1 de junio. Por ejemplo, en 1 de junio tenemos la industria manufacturera, salvo la automotriz, porque ya estaba antes. O sea, la industria manufacturera, la industria empieza el 1 de junio a aplicarse este régimen. Recuerde, 50.000 pesos para aplicarse por factura. El 1 de julio tenemos otras actividades, por ejemplo, la construcción o actividades comerciales. Bueno, y así llegando a los servicios profesionales también a partir de septiembre. Ahora, fíjense que la última fecha es la del 1 de octubre. La última fecha de la última actividad es 1 de octubre, con lo cual ya el 1 de octubre está todo el régimen vigente. Mañana dura, ¿no? Bueno, esto es para que entremos rápidamente y nos olvidemos de la arena, del sol, de las vacaciones y podamos meternos entonces en lo que se nos viene. Hacemos un descanso y continuamos.